revelado el escalofriante misterio de las 7 hijas de la familia Ravenscroft en 1847, KNTUCKY. Las estrellas en el cielo parecían apagarse, como si el mismo universo temiera lo que ocurría en el pequeño pueblo de Kentucky. La familia Ravenscroft, con sus raíces hispanas, habitaba una casa modesta que, aunque ha sido refugio por generaciones, ahora parecía más una prisión. Ana, la mayor de 7 hermanas, miraba por la ventana, su corazón palpitando con la ansiedad de la noche. Afuera, las sombras amenazantes cobraban vida. ¿Qué podría esconderse allí?, pensaba, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda al recordar los murmullos sobre un extraño que había llegado al pueblo y las desapariciones que llenaban el aire con un pánico palpable. Su padre trabajaba de noche, dejando a las 7 pequeñas solas, y en su ausencia, Ana se convertía en la guardiana. La casa, vieja y llena de ecos, parecía susurrar secretos viejos y peligrosos. Dentro, las risas de sus hermanas resonaban en un intento vano de ahogar el miedo. Pero esa risa se cortó abruptamente cuando un grito desgarrador rompió el silencio, emanando de las profundidades del bosque. Ana sintió que su corazón se detenía por un segundo. Debo hacer algo, pensó, arrugando las manos temblorosas. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo, dejando atrás la cálida luz del hogar que le brindaba un falso sentido de seguridad. Con cada paso, la niebla espesa envolvía sus piernas, como si estuviese tratando de atraparla. La luna, escasa, iluminaba el camino a duras penas, y cada crujido de la madera bajo sus pies resonaba como un dardo afilado en su oído. Ana sintió el terror deslizarse por su piel, y sin embargo, el amor por sus hermanas la empujaba hacia adelante. ¿Qué les pasaría si no hacía algo? A medida que se adentraba en el bosque, las sombras parecían seguirla, como si una presencia oscura se acercara cada vez más. Cuando finalmente regresó a casa, el ambiente había cambiado. Las risas habían desaparecido, sustituidas por murmullos temerosos, llenos de incertidumbre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y allí, entre las oscuras esquinas de la sala, una figura observaba desde la ventana. Era alta y oscura, un bulto ante la luz que parpadeaba. Ana, susurró una de sus hermanas con voz temblorosa. Siento que alguien está aquí. El caos en su pecho se intensificó. Desesperada, quiso calmar a sus hermanas, pero los ruidos, los murmullos y el silencio incómodo eran demasiado fuertes. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana tomó una respiración profunda, llenándose de valor. No podemos quedarnos aquí, necesitamos averiguar qué está pasando, dijo. Entonces, se dieron cuenta de que la desaparición de las pequeñas no era un accidente. Era un pacto, un secreto escondido en las raíces de su propia sangre que amenazaba con devorarlas. Con cada paso que daban en la oscuridad, la niebla se arremolinaba ferozmente, y Ana supo que algo terrible se avecinaba. El verdadero monstruo podría no estar afuera, sino dentro de sus propios corazones y sombras familiares, donde los secretos se mantenían ocultos. Mientras la noche se extendía, Ana se quedó paralizada. ¿Lograría salvar a sus hermanas antes de que la oscuridad se las llevara para siempre? Las sombras continuaban bailando alrededor de la casa Ravenscroft, como si la oscuridad misma estuviese aderezada con la locura. Ana, tensa y con la frente perlada de sudor, miraba a sus hermanas. No debemos asustarnos, gritó, tratando de hacer que su voz sonara firme. Pero las palpitaciones en su pecho traicionaban su valentía. Las hermanas estaban a su lado, con los ojos abiertos de par en par, mutadas de risas a temor. ¿Qué haremos?, preguntó Clara, la segunda mayor, su voz entrecortada de emoción. La mente de Ana giraba en torno a la amenaza invisible que se cernía sobre ellas.
Tenía que hacer algo, ser la líder en este momento de terror aplastante. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta trasera, como si alguien estuviera intentando entrar. Ana se congeló. ¿Quién es?, preguntó, aunque sabía que nadie podría responder en esa oscuridad. Las manos de sus hermanas se aferraban a ella, desesperadas. La figura en la ventana había desaparecido, pero eso no aliviaba su inquietud. El golpe se repitió, esta vez más insistente. «Salgan», gritó una voz profunda y resonante, llena de rabia. «Salgan para que pueda guiarlas». Ana sintió su sangre helarse al reconocer esa voz. Pertenecía al extraño que habían avistado días atrás, un hombre de mirada sombría que había llegado al pueblo como un viento frío. «¿Y si es un truco?», susurró Sofía, la más pequeña, sus ojos llenos de pánico. «No podemos abrirle. Puede ser un monstruo». Ana sabía que tenía que decidir rápidamente. No podían esconderse para siempre. Las desapariciones del pueblo aumentaban el riesgo, algo más grande se movía en la oscuridad. Si aquel hombre podía brindarles respuestas, tal vez fuera su única esperanza. «Atrápenme las manos», ordenó Ana, apretando los labios con determinación. «Si se atreve a entrar, ya no podrá salir». Sus hermanas acataron, mientras Ana se acercaba lentamente a la puerta. Cada paso resonaba en sus oídos, como un tambor marcando una sentencia. Con un respiro profundo, abrió la puerta, sintiendo que la niebla avanzada trataba de colarse en la casa. La figura del hombre se perfiló a la luz tenue del interior, la expresión pálida como el mismo luto. «Necesitan saber la verdad», pidió, pero su voz era más un rugido en el silencio aterrador. «El bosque es un laberinto, y la oscuridad no perdona. Tienen un enemigo dentro de su sangre que demanda un sacrificio, y es cuestión de tiempo antes de que lo reclame». Las palabras del extraño se colaron en su mente como un veneno, provocando que las respiraciones se volvieran agónicas. Ana miró a sus hermanas, cuyas expresiones se contorsionaban entre el horror y la confusión. Un fuerte viento azotó la casa, y en ese instante, un grito estremecedor resonó desde el bosque. Era el lamento de alguien que había perdido algo, o alguien que no podría regresar. Ana sintió que un lazo invisible las ataba al horror. La urgencia en su pecho aumentó, y las miradas de sus hermanas, en un dilema temporal, reflejaban una verdad imposible de ignorar. «Por favor, díganme que no es el final», murmuró ella, aferrándose a su propia esperanza mientras la figura en la puerta sonreía de forma inquietante. La niebla, como una serpiente, comenzaron a deslizarse por el umbral. La noche aún tenía muchos secretos por revelar. Antes de que pudiera procesar el siguiente movimiento, el extraño habló de nuevo: «La noche no ha terminado y lo que se avecina es más aterrador de lo que pueden imaginar». Ana sintió un escalofrío. ¿Qué harían a continuación? ¿Pasarían la prueba o la oscuridad los consumiría a todos? La casa Ravenscroft tembló con cada palabra del extraño, como si las paredes estuvieran vivas y disfrutaran del terror que envolvía a sus habitantes. La expresión del hombre se tornó más severa, sus ojos oscuros resplandecían con una extraña luz mientras miraba a las hermanas, como si pudiera ver todo lo que ocultaban en su interior. «Hay un ciclo que debe cumplirse», dijo con voz grave, como si cada sílaba fuese un presagio maldito. «Las lágrimas de los inocentes alimentan a la bestia, y ustedes forman parte de la ofrenda». Ana sintió que su estómago se retorcía. Jamás había imaginado que su propia sangre pudiera ser un sacrificio, una moneda de cambio en un juego macabro e incomprensible. Miró a sus hermanas, buscando algún indicio de fortaleza, algo que las llevara a entender lo que el extraño intentaba comunicar. Clara, temblorosa, retrocedió un paso al escuchar aquellas palabras. «¿Qué quieres decir con eso?», logró preguntar Ana. Su voz era un susurro tembloroso, ahogada por un viento que parecía cobrar vida. «¿Quién es la bestia?». La figura del hombre se acercó un poco más, la luz tenue de la casa jugaba con su sombra, convirtiéndolo en un ente casi irreal. «No se trata de quién, sino de qué. El bosque ha estado esperando, guardando secretos, y estas almas deben ser llamadas. La noche es su aliada, y sus corazones laten con un eco antiguo que clama venganza». Un nuevo grito dejó su garganta, más cercano esta vez, resonando entre los árboles.
El terror comenzó a apoderarse del aire, como si la misma atmósfera estuviese presenciando una tragedia. Sofía se cubrió la boca, sus ojos brillaban de miedo mientras miraba al extraño, implorando por respuestas. ¿Qué se supone que debemos hacer? El tono de Ana resonó con una creciente desesperación. No podemos caer en tus trampas. No hay trampas, contestó él con un estallido de furia, su voz retumbó dando un eco en el silencio sepulcral. Solo hay verdades. Deben elegir entre luchar o entregarse. La oscuridad se alimenta del miedo, y más vale que encuentren su luz antes de que sean consumidas. Las tres hermanas intercambiaron miradas, todas estaban luchando contra la marea del pánico. Un sudor frío resbaló por la frente de Ana. Pese al horror que emanaba de aquel hombre, una parte de ella sentía que había algo legítimo en sus palabras. ¿Qué nos propones?, preguntó Clara, su voz apenas era un hilo. ¿Cómo podemos encontrar esa luz? Yo puedo guiarlas, respondió él, su expresión se suavizó levemente. Pero requerirá sacrificios, y no todos volverán. La niebla se arremolinó más intensamente a su alrededor, como si el bosque respirara, buscando infiltrarse en la casa. Ana sintió que la desesperación comenzaba a hacerse carne, invadiendo su ser. Cada vez que sus hermanas miraban por la ventana, el bosque parecía más denso, más amenazante. ¿Por qué nosotros?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos, su voz quebrantada. ¿Por qué nuestras vidas son parte de este horror? Porque están marcadas, respondió el extraño, su tono se volvió un susurro. La sangre de su madre anhela ser liberada, y esta noche se presentará la oportunidad. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La verdad se hacía cada vez más pesada, más aterradora. No solo eran ellas las dueñas de sus destinos, sino que algo más fuerte las controlaba, algo que había estado acechando en las sombras. El viento siguió azotando la casa, un eco lejano de risa malevolente resonó en el aire. Entonces, ¿deberíamos ir al bosque?, cuestionó Ana, su corazón martillando con fuerza. Esa decisión podría ser su salvación o su condena. Lo que elijan, lo sabrán pronto, dijo el extraño, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró por sí sola, dejando una atmósfera opresiva e irrespirable. Ana supo que su próxima acción definiría su destino y el de sus hermanas. La oscuridad parecía sonreír, sentía que el tiempo se deslizaba, y que la noche recién comenzaba. Al escuchar el crujir de hojas y pisadas en el exterior, un miedo inmenso tomó su pecho. Más lejos, desde el bosque, un antiguo susurro se levantó: el sacrificio comienza. Pero, ¿qué precio iban a pagar para descubrir la verdad? La opresiva atmósfera en la casa Ravenscroft se tornó aún más espesa tras la advertencia del extraño. Ana, Clara y Sofía se miraron con un terror palpable, y el eco de sus respiraciones se perdía en el silencio siniestro que les rodeaba. Unos pasos resonaron en el pasillo, como si algo o alguien se acercara con una finalidad oscura y definida. ¿Quién está ahí?, gritó Clara, su voz temblorosa atravesando el aire helado. Una sombra se deslizó entre los muebles, un destello en la penumbra que parecía burlarse de su miedo. Ana sintió que su corazón latía con furia, y la adrenalina se disparó, aturdiéndola. ¿Vamos al bosque?, preguntó Sofía, su voz temblando. La idea la horrorizaba, pero algo dentro de ella también clamaba por respuestas. La bestia, el sacrificio, y su madre. Todo parecía colisionar en su mente inestable. No lo sé, murmuró Ana, luchando con su propia indecisión. ¿Y si lo que encuentre allí solo empeora las cosas? No podemos quedarnos aquí. Clara rompió en llanto. Ese hombre hay algo en el que sabe algo. Debemos averiguar qué quiere de nosotras. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde el exterior, haciendo temblar las ventanas con su intensidad. El sonido era humano y a la vez inhumano, como si las almas perdidas en el bosque clamaran desde lo profundo de su agonía. Sofía se encogió, apretándose las manos, mientras Ana sentía como una frialdad le recorría la espalda. Con el eco del grito aún vibrando en sus oídos, se acercaron sigilosamente a la ventana. La noche estaba viva, el bosque, lleno de sombras moviéndose como serpientes. Un relámpago iluminó la escena, revelando una figura encorvada en el suelo,
brazos extendidos, como pidiendo clemencia. Las hermanas retrocedieron, unidas en el temor. De repente, el extraño apareció en el extremo del pasillo, su figura recortada por la tenue luz de la lámpara. La decisión es inminente. El reloj avanza, dijo con una calma inquietante. Uno de ustedes debe cruzar la frontera del bosque sola. Las palabras fueron como un puñal, cortando el tenue hilo de esperanza que comenzaba a tejerse en el aire. No, no podemos. No quiero, gritó Sofía, las lágrimas brotando sin control. La idea de dejar a sus hermanas la desbordaba de pánico. El extraño acercó su mirada afilada, como si atacara su voluntad. La bestia no perdona la indecisión. El ciclo debe cerrarse. Hoy, una de ustedes debe reconocer su destino. Ana sintió que el terror se transformaba en un fuego feroz en su pecho. No somos sacrificios, exclamó, su voz tomando un tono de desafío. No somos juguetes en tu juego. Entonces, su dolor será el pago, replicó el extraño, y el ambiente sombrío se tensó con su declaración. Un viento gélido penetró la casa, haciendo temblar las tablas del suelo y apagando las luces de la lámpara. Las sombras comenzaron a bailar, y el murmullo del bosque se intensificó, como si la propia tierra gritara por su elección. Los ojos de las tres hermanas buscaron en cada rincón la salida de esta pesadilla, pero la oscuridad parecía consumirlos, dejándolas al borde de la locura. La noche se apoderaba de ellas, y el pálido reflejo de la luna apenas iluminaba su desesperación. ¿Y si hay otra forma?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, mientras aferraba la mano de Ana. ¿Y si nos unimos? Eso no será suficiente, intervino el extraño, dibujando una sonrisa fríamente calculada. No pueden luchar contra lo que ya está destinado. Una verdad debe ser revelada esta noche. Ana sintió el suelo temblar como el ritmo de su corazón. La idea de perder a una de sus hermanas la trastornaba, pero había algo despertando en su interior, una resistencia que no había conocido antes. Atrévete a decírnoslo, gritó. El bosque puede reclamar almas, pero somos más fuertes, estamos juntas. Un nuevo grito retumbó desde el bosque, interrumpiendo su desafío. En ese instante, comprendió que la noche no terminaría sin que una verdad comenzara a revelarse. Las sombras ahora parecían más amenazantes, como un inmenso manto. Oscuro a punto de devorar todo a su paso, el extraño asintió con una mirada intensa. Verán que el sacrificio más grande puede venir de la forma más inesperada. El susurro del bosque parecía más fuerte, más urgente. La decisión que tomarían no solo cambiaría sus vidas, sino que también podría liberar o condenar las almas atrapadas en sus raíces. Debemos ir. Ya no hay tiempo, dijo Ana, convencida de que era el momento de enfrentar lo desconocido. La odisea apenas comenzaba, y las sombras esperaban, ansiosas por ver qué elegirían las hermanas Ravenscroft. El bosque las llamaba. Pero, ¿podrían esquivar la oscuridad que ya había comenzado a reclamar su legado? Las hermanas se adentraron en el bosque, sintiendo que la oscuridad las abrazaba con manos frías y húmedas. Ana lideraba, su determinación imponiéndose al miedo que la invadía. Sofía y Clara la seguían, entrelazadas por la angustia y el aprehenso de lo que pudieran encontrar. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando viejas historias que parecían querer apresarlas, arrastrarlas a los secretos más oscuros del lugar. «¿Escuchas eso?», murmuró Clara, su voz temblaba como una hoja al viento. Un crujido distante resonó entre los árboles, llenando el aire de una tensión palpable. Ana se detuvo, sosteniendo el aliento antes de atender el llamado de la oscuridad. La brisa parecía llevar un eco de desesperación, un canto lejano que les advertía sobre la trampa que se había tejido a su alrededor. «Tenemos que seguir», dijo Ana, convencida de que la clave de su salvación estaba en el corazón del bosque. Su corazón latía frenéticamente, no solo por el miedo, sino por un ansia de descubrir lo que se había ocultado por tanto tiempo. Cada paso que daban resonaba como un tambor, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Mientras avanzaban, el bosque se volvía más denso, los árboles se cerraban sobre ellas como si quisieran evitar su paso. Un olor a tierra húmeda y putrefacción invadía el aire, haciendo que Sofía se tapara la boca con la mano. Ellas sabían que no estaban solas, el bosque estaba vivo,
palpitante, y observándolas, de repente, se encontraron frente a un claro, iluminado por la débil luz de la luna. En el centro, un altar de piedra manchado de lo que parecían rastros de sangre brillaba con un fulgor sobrenatural. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, un recordatorio de que aquel lugar había sido testigo de rituales oscuros y de sacrificios olvidados. En las piedras, los nombres de las hijas Ravenscroft estaban grabados, como un lamento eterno. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, señalando las inscripciones. Las palabras parecían susurrar desde más allá de la muerte, llamándolas a entender su legado. Ana, atenazada entre la curiosidad y el horror, se acercó al altar. «Son nuestros antepasados alguna vez, también fueron hijas como nosotras», dijo Ana con voz temblorosa. «Este lugar es donde todo comenzó». «Pero, ¿cuál es nuestra conexión?», intervino Sofía, una sombra de duda surgiendo en sus ojos. La angustia se entrelazaba con un deseo de pertenecer a algo más grande. Su madre había mencionado cosas de la familia en noches de luna llena, pero nada lo había preparado para esto. El viento se intensificó de repente, haciendo que los árboles crujieran y sus ramas parecieran buscar el cielo. Ana miró hacia arriba, y en ese instante, un rostro apareció entre las hojas, con ojos brillantes que reflejaban luces de un tormento perdido. Era una figura espectral, que le sonreía con una tristeza infinita. «El sacrificio. Ese es el destino», murmuró serenamente, su voz resonando como el eco de un antiguo lamento. «Una debe asumir el peso que sus antepasados no pudieron soportar». Sofía, horrorizada, dio un paso atrás. «No. No podemos dejar que esto ocurra». «Silencio», espetó Ana, su determinación aflorando. «Debemos escuchar. El bosque no permitirá que nos vayamos sin pagar la deuda». Un gran rugido resonó desde las profundidades del claro, como si el bosque mismo estuviera furioso. Las sombras se agitaron, convirtiéndose en formas oscuras que se arrastraban hacia ellas. Ana sintió la presión de la decisión aplastándole el pecho. El tiempo se desvanecía y el murmullo del bosque se tornaba cada vez más ensordecedor. «Una de nosotras debe ser elegida», dijo la figura, extendiendo su mano. «¿Quién será la que se ofrezca?». Ana entrecerró los ojos, luchando contra la desesperación y la impotencia. Era un juego cruel, pero las voces de sus antepasados resonaban en su mente. Al final, solo había una forma de deshacer la carga que habían heredado. Un único grito atravesó su cabeza: «No podemos dejar que esto nos consuma». Antes de que pudiera procesar la enormidad de la elección, una sombra emergió del suelo, atrapando a Sofía con tentáculos de oscuridad. Ella gritó mientras se debatía entre las garras invisibles. «Sofía», gritó Ana, extendiendo la mano hacia su hermana, pero el viento se tornó un torbellino, llevando consigo sus gritos. El bosque había decidido, y la oscuridad reclamaba su derecho, la elección estaba hecha. Pero, ¿podrían luchar contra lo inevitable? ¿Y qué pasaría si su sacrificio no bastaba para apaciguar la sed insaciable de la bestia? Mientras las sombras devoraban a Sofía, el grito de Ana se alzó, resonando en la noche, llenando el aire con una mezcla de terror y desesperación. Ahora, el verdadero horror comenzaba a desvelarse. ¿Quién más estaría dispuesto a cruzar esa frontera maldita? El aire se volvió denso, casi tangible, mientras Ana observaba cómo la figura espectral mantenía su mirada fija en ella. La desesperación de Sofía se transformó en un eco sordo que reverberaba en su mente, un recordatorio constante de que el tiempo se estaba acabando. Ana sintió un sudor frío deslizarse por su frente, mientras la sombra que había apresado a su hermana parecía fortalecer los grilletes de la oscuridad. «Suéltala», gritó Ana, desesperada, mientras intentaba avanzar hacia ellas, pero un campo de fuerza invisible la detenía. Era como si el mismo bosque luchara por mantenerlas separadas, como si la naturaleza quisiera que el sacrificio se realizara. Las ramas crujieron, y el susurro de voces ancestrales aumentó, urgiéndole que aceptara lo inevitable. Sofía estaba en medio de un torbellino de sombras, sus gritos se ahogaban en el viento de la noche, mientras Clara, paralizada por el miedo, se aferraba a la mano de Ana, como si eso pudiera ofrecerles alguna protección. «Ana, ¿qué vamos a hacer?», suplicó Clara, sus ojos llenos de terror ante lo que estaba ocurriendo.
El bosque no quiere dejarnos ir, respondió Ana, tratando de mantener la compostura. Necesitaban un plan, pero el pánico nublaba su mente. ¿Qué fue lo que nuestra madre dijo sobre las hijas Ravenscroft? Debemos recordar era un sacrificio algo sobre una elegida, murmuró Clara, sus pensamientos tambaleándose entre el horror y la claridad. Ana, tal vez deberíamos entregarnos para liberar a Sofía. No, no puedes decir eso, dijo Ana con voz entrecortada. Si tú o yo nos entregamos, también seremos parte de esta oscuridad. La figura espectral, aún sonriendo tristemente, los observaba con ojos que reflejaban siglos de sufrimiento. La sangre de las hijas es poderosa. Una debe tomar el lugar de su hermana. La elección es suya. Vengan a mí. Su voz resonaba, un canto hipnótico, que parecía atraerlas hacia ella, como polillas a una llama. No lo hagas, Ana, defendió Sofía desde la oscuridad, su voz debilitándose. Voy a encontrar la forma de salir de aquí. Ana miró hacia su hermana, y la desesperación en su mirada dejó claro que su vida estaba pendiendo de un hilo. El sacrificio debía ser hecho. La calma fue reemplazada por un torrente de decisiones. No podía dejar que el destino la controlara, no así. Si hay algún vínculo entre nosotras y este lugar, va más allá de este instante, gritó Ana, desafiando al bosque. No vamos a aceptar el sacrificio como un destino. Somos más fuertes que lo que les ocurrió a nuestras antepasadas. La figura parecía perturbarse al escuchar aquellas palabras, y de repente, un estremecimiento recorrió el suelo. Las sombras se agitaron, y el altar tembló, como si el bosque estuviera reaccionando al poder de su declaración. Se sienten más decididas, sollozó la figura con un aire de decepción. Pero la deuda no puede ser ignorada. El viento se intensificó, levantando hojas y ramas, girando a su alrededor como si fueran testigos de su determinación. Sofía seguía atrapada, y su aliento se volvía más débil, como si la vida se le escapara. Ana, por favor, imploró. No tengo tanto tiempo. Ana miró a Clara, y un plan vago empezó a tomar forma. Necesitamos concentrarnos, usar nuestra conexión. Si esto depende de la sangre, podemos intentar romper la maldición desde adentro. ¿Pero cómo?, gritó Clara, el terror pintando su rostro. Recuerda todo lo que hemos aprendido, todas esas historias de la familia. Llama a las generaciones que nos precedieron. Juntas somos más fuertes. Mientras Ana levantaba los brazos, cerró los ojos, intentando conectarse con el pasado que la rodeaba. Las palabras fluyeron de su boca, un murmullo de invocación: hijas Ravenscroft, escuchen. No seremos prisioneras de su pasado. Levántense con nosotras. De repente, las sombras comenzaron a agitarse más frenéticamente, y el eco de lamentos invadió el aire. Siluetas de mujeres antiguas emergieron del bosque, rodeándolas con una luz tenue y envolvente. Las figuras de sus antepasados estaban resonando con su cruda energía. ¡Alto!, exclamó la figura espectral. Esto no está permitido. Pero Ana dejó que su voz subiera en un clamor desafiante. Era hora de enfrentar lo que habían heredado. Si debemos devolver algo, que sea nuestra fuerza. No permitiré que este ciclo continúe. La tensión aumentó como un estallido inminente, y el bosque tembló al compás del poder de su resolución. Las sombras que mantenían a Sofía empezaron a desvanecerse, pero no sin dar pelea. El aire vibró con una tensión palpable, una lucha inevitable estaba por estallar. Y, en ese momento, una verdad aterradora se reveló: mientras la oscuridad se tambaleaba, la figura espectral dio un paso adelante, su sonrisa se tornó en una mueca malévola. Lo que ustedes no saben es que el verdadero sacrificio está por llegar. Con estas palabras resonando en la atmósfera espesa de la noche, una nueva sombra emergió detrás de la figura, un anhelo aún más oscuro y poderoso. ¿Era esto solo el preludio de un horror mayor que aún no habían podido imaginar? El aire cargado de magia oscura parecía palpitante, como si la misma tierra bajo sus pies latiera con una expectativa inquietante. Ana permanecía en el centro del caos, abrumada por el eco de las voces ancestrales que la rodeaban. Las sombras se disolvían, pero su avance era lento y doloroso,
batallando con un poder que se oponía a ellas con una ferocidad primitiva. Sofía, gritó Ana, incluso mientras su hermana luchaba entre las garras de la oscuridad. La figura espectral sonreía, como si se deleitara en su desesperación. No pueden librarse de esto, anunció la entidad, su voz baja y siniestra, retumbando a través del bosque como un trueno lejano. El sacrificio es necesario, y este ciclo nunca se interrumpirá. Las siluetas de mujeres antiguas aumentaban en número y claridad, sus rostros marcados por la tristeza y el sufrimiento. Parecían formar un anillo de protección alrededor de Ana y Clara, pero la mirada de la espectro era penetrante, buscando una chispa de desesperación que pudiera alimentarla aún más. No puedes querer esto, declaró Ana, su voz temblando, pero firme. Nosotras no somos solo hijas. Somos hijas de la historia, de un legado más grande que esto. Dejamos de ser víctimas. Mientras decía estas palabras, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Fue como si el bosque se sacudiera, como un gigante despertando de un largo letargo. Las sombras temblaban, y el aire se volvió más helado, como si todas las cosas del mundo supieran que el momento estaba cerca. ¿Crees que tus palabras pueden cambiarlo todo?, se burló la figura, cada sílaba un cuchillo que cortaba la esperanza. Muchos han intentado evadir su destino y todos han fracasado. Ana cerró los ojos, recordando las historias que su madre había compartido en sus noches de invierno, llenas de advertencias y leyendas. Si nuestras antepasadas no pudieron romper este ciclo, entonces nosotros sí lo haremos. Las hijas Ravenscroft se levantan unidas. Con la determinación intensa palpitando en su pecho, Ana alzó sus manos hacia las sombras que la rodeaban, invocando aquellas historias, llamando a la fuerza que había permanecido atrapada durante generaciones. En un instante, sintió las energías de sus antepasados empoderándola. A su lado, Clara sintió lo mismo. Yo también quiero luchar, dijo con voz decidida, sus ojos brillando con la misma llama que había encendido Ana. Las manos de Clara se unieron a las de su amiga, formando un puente de energía que resonaba con un eco ancestral. Juntas, gritaron al unísono, dispuestas a desafiar el oscuro legado que las había aprisionado. El cielo se oscureció, las ramas comenzaron a crujir como si el bosque se quejara por el brote de nueva energía. La figura espectral se volvió hacia ellas, su rostro ahora retorcido por la ira. Esto no puede ser, bramó, mientras una sombra más grande y oscura emergía detrás de ella, un ente capaz de consumir todo. De repente, un grito desgarrador surgió del corazón del bosque. Ana y Clara giraron sus cabezas solo para ver cómo las siluetas de sus antepasados eran absorbidas por la nueva entidad, una sombra que parecía festejar con cada aliento apagado. No, gritó Sofía, atrapada en un limbo de luz y oscuridad, su voz resonando como un eco en el abismo. El miedo golpeaba como un tambor, pero Ana, decidida a no permitir que la oscuridad ganara, sintió su fuerza aumentar. Nuestras vidas son más fuertes de lo que piensas, exclamó, los ecos de las voces ancestrales llenando su corazón. Cuando vengas a tomar lo que es nuestro, tendrás que enfrentar a las Ravenscroft en toda su fuerza, dijo, el poder acumulándose dentro de ella. Un silencio tenso llenó el aire. La criatura oscura se detuvo, evaluando la amenaza que ahora representaban. Por cada sacrificio perdido, una nueva vida florece, murmulló, pero Ana no vaciló. Mientras la batalla del pasado y el presente continuaba, un nuevo peligro emergía desde el fondo de la oscuridad. La forma era más terrorífica que cualquier otro espectro que hubieran visto antes. El bosque temblaba con su fuerza. Mientras se preguntaban, ¿serían capaces de resistir la tormenta que se cernía sobre ellas, o estaban a punto de convertirse en parte del ciclo eterno de sacrificios? La sombra avanzaba, imponente y voraz. Ahora el sacrificio será doble, resonó la voz, llenando a Ana con un terror helado. Se acercaba un desafío verdadero, y no sabían quién podía ni quién debería enfrentar lo que estaba por venir. La batalla apenas comenzaba, pero el precio podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Un temblor recorrió la tierra como un susurro inquieto. Ana y Clara sintieron que la fuerza de su conexión ancestral se debilitaba ante el avance implacable de la sombra voraz. El aire se volvió más denso, como si una niebla espesa se filtrara entre sus pulmones, dificultando cada respiración.
No podemos rendirnos, murmuró Ana, pero su voz sonaba más como una súplica que como un grito de batalla. Detrás de ellas, Sofía, atrapada entre la luz y la oscuridad, gritó con desesperación. Ana. Clara. No puedo seguir de esta manera. Las palabras se deslizaron por el aire, llenándolo de angustia. Las sombras parecían danzar a su alrededor, sedientas, esperando el momento perfecto para devorar todo lo que querían proteger. La figura espectral se reía, un sonido gélido que heló la sangre de las chicas. Nadie puede escapar. Este ciclo te consume, chicas inteligentes. Lo han intentado tantas veces, pero siempre caen en la trampa. Ana, apretando los dientes, sintió el fuego de sus antepasados arder en su interior. No somos como ellas. Las Ravenscroft no caerán de nuevo. Su grito resonó, imbuyendo el bosque con un eco vibrante que parecía alcanzar las copas de los árboles. En ese instante, la sombra más oscura, más aterradora, se abalanzó hacia ellas. Era un monstruo de pura desesperación, una amalgama de oscuridad que devoraba el espacio a su alrededor. Las ramas crujieron y el suelo tembló bajo su peso. Ana y Clara se aferraron la una a la otra, su conexión brillando tenuemente frente a la abrumadora oscuridad. «Invocad a nuestras ancianas», gritó Clara, su voz un hilo de esperanza en una tormenta de terror. Ana asintió, cerrando los ojos, dejando que las historias y los nombres de sus antepasadas llenaran su mente. «Mujeres valientes, venid a nuestro lado. Es hora de desmantelar este ciclo de terror». Las sombras retrocedieron momentáneamente, sorprendidas por la súbita ola de energía que emanó de las chicas. Una luz cegadora comenzó a brillar desde sus manos, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Las siluetas de sus antepasadas comenzaron a materializarse, cada una emanando poder y determinación. La figura espectral se detuvo, titubeando, sintiendo el peso de la historia alzándose contra ella. Sin embargo, el hecho de que las chicas sintieran un atisbo de victoria no significaba que el peligro hubiera pasado. En un giro aterrador, la sombra voraz se dividió en dos, cada una más enorme que la anterior. ¿Qué has hecho? Este poder no es suficiente para detenerme. La risa sombría reverberó en el aire, haciendo eco en el bosque como una sentencia de muerte. Ana tomó la mano de Clara, sintiendo el sudor en sus palmas. Esquivemos sus ataques y busquemos su núcleo, ordenó con firmeza. Pero la sombra, más astuta de lo que parecían sus formas brutales, comenzó a rodearlas, formando un laberinto oscuro y amenazante. Con cada paso, aquellas sombras emanaban un frío cortante que congelaba incluso el deseo de luchar. Las siluetas de sus progenitoras luchaban al lado de Ana y Clara, pero la oscuridad parecía ser interminable. ¿Y si no podemos controlar este poder?, preguntó Clara, su voz temblando. No lo pienses. Necesitamos actuar, exclamó Ana, buscando en su interior la fuerza que había brotado momentos antes. Pero el miedo comenzaba a gestarse en su corazón. Así es como caen las hijas de Ravenscroft, resonó la voz, arrastrándolas cada vez más hacia su desesperación. Esta vez, no habrá escape. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a abrirse, como si el mismo bosque ansiara atraparlas en sus entrañas. La oscuridad palpaba sus piernas, queriendo arrastrarlas hacia un abismo desconocido. Ana miró a su hermana, y el dolor en sus ojos era más que claro. Clara, hay que salir de aquí. Mientras la tierra se desmoronaba, una estancia brillante se formó repentinamente en la lejanía. Era un refugio, o una trampa más. Vamos. Puede ser nuestra única oportunidad, gritó Ana, pero al girar, vio que la sombra se acercaba, absorbida por un apetito insaciable. Las puertas del refugio se abrieron, pero la pregunta incendiaba su mente, ¿era una salvación o una trampa mortal? La respuesta estaba por llegar, y el terror acechaba mientras cruzaban el umbral. ¿Qué hay realmente detrás de esa puerta?, se preguntó Ana, sintiendo que el peligro era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. El aire en la estancia chisporroteaba con una energía palpable, una mezcla entre miedo y anticipación. Las puertas, con retoques dorados que parecían resistir el tiempo, se cerraron con un golpe sordo al instante en que Ana y Clara cruzaron el umbral.
La luz que las había guiado se desvaneció, dejándolas en una penumbra inquietante, donde sombras danzaban en las paredes de una habitación amplia, decorada con retratos de mujeres de antaño. ¿Dónde estamos?, murmuró Clara, viendo cómo las imágenes de sus antepasadas las miraban con expresiones severas. Ana trató de sentir una conexión, pero una opresión en su pecho le decía que no era el refugio que deseaban. Las sombras afuera continuaron presionando contra las puertas, gritando en un clamor bajo, como si intentaran destruir la barrera entre el terror y el agotamiento. «No podemos quedarnos aquí», gritó Ana, sintiendo que el tiempo se escabullía. Una fría brisa les llegó desde la pared, y Clara dio un paso atrás, aterrorizada. De repente, una voz resonó en la habitación. «Ustedes no deberían estar aquí». Era el eco de una anciana, su rostro se formó lentamente en el vacío de la esquina. «No están listas para conocer la verdad de su sangre». Ana y Clara suspiraron, sorprendidas pero intrigadas. «¿Quién eres? ¿Sabes lo que está sucediendo?», preguntó Ana, apretando la mano de su hermana, buscando una pizca de calma en medio del caos. «Soy Isolda», respondió la imagen, como si cada palabra fuera una gota de cristal que cristalizaba en el aire, la mayor de las 7 hijas. Intentaron detener a la sombra, pero su voraz hambre siempre previene la luz. ¿Vienen a romper el ciclo o a ofrecerse como sacrificios? Clara sintió su corazón latir con fuerza. «No somos sacrificios. Estamos aquí para luchar». La valentía en su voz era débil, pero suficiente para atraer la atención de la anciana. Isolda pareció contemplar su determinación antes de continuar. «Cada generación de Ravenscroft ha tratado de poner fin a esto, pero la sombra se alimenta del miedo y la desesperación. Necesitan entender la historia y lo que realmente significa su legado». Una serie de visiones comenzó a llenar la habitación. Ana vio a sus antepasadas atrapadas en la misma lucha, cada una enfrentando sombras que devoraban la luz a su alrededor. Cada intento de resistencia parecía condenarlas a un ciclo sin fin. «Clara», gritó Ana, sintiendo el horror apoderarse de ella. «No podemos permitir que nos pase lo mismo». «¿Y cómo lo detenemos?», Clara cuestionó, su voz un susurro temeroso. La anciana levantó la mano, y las sombras comenzaron a retroceder lentamente, revelando un pedestal en el centro de la habitación. En él yacía un antiguo libro, cubierto de polvo y telarañas. Solo al conocer el pasado podrán enfrentar lo que viene. Pero cuidado, lo que hay en sus páginas no es para los débiles de corazón. Ana y Clara intercambiaron miradas. La decisión era clara, a pesar del pavor burbujeante en sus estómagos. «Debemos saberlo todo», dijo Ana con firmeza, acercándose al pedestal. A medida que abrían el libro, un viento gélido atravesó la estancia, llevándose consigo ecos de risas lejanas y lamentos histéricos. Las páginas comenzaron a volar, revelando historias de sacrificios, traiciones y maldiciones que se remontaban generaciones atrás. «No», gritó Clara mientras el aire se volvía más pesado. Las sombras de afuera aprovecharon la oportunidad y comenzaron a presionar nuevamente, resonando un rítmico tamborileo que enviaba escalofríos por la espalda de las chicas. «Debemos cerrar este libro», exclamó Ana, pero las palabras escapaban como un eco distante, y de la oscuridad emergía una figura aún más amenazante que antes. Los ojos de la figura brillaban con un resplandor rojo, centrados en las hermanas. Creen que el conocimiento les dará poder, pero el verdadero terror es lo que descubrirán. El suelo, agrietándose, comenzó a abrirse nuevamente, y el abismo se cernía sobre ellas. La figura avanzaba con pasos firmes, y Ana sintió que el tiempo se esfumaba a su alrededor. ¿Lograrían sobrevivir a la revelación que se avecinaba, o se perderían en el sinfín de sombras como sus antepasadas? Esa era la pregunta que resonaba en el aire mientras el horror se hacía más tangible y la desesperación amenazaba con devorarlas una vez más. La respuesta se acercaba rápidamente, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana, Clara y Sofía estaban paralizadas frente al abismo que se abría ante ellas, llenas de temor, pero también de determinación. La figura amenazante se acercaba, y la presión del conocimiento que habían buscado parecía crecer en intensidad. ¿Qué revelaciones escondidas nos esperan?, se preguntaba Ana mientras seguía sosteniendo la mano de su hermana y sentía el calor de su conexión, un hilo delgado pero irrompible en medio del caos.
Debemos actuar, gritó Ana, y con esa exhortación, se lanzó al frente. Ellas se atrevieron a luchar y nosotras haremos lo mismo. La figura sombría titubeó, pero no se detuvo. Ana sabía que no podían dejar que su miedo las consumiera como lo había hecho con sus antepasadas. El viento aullador comenzó a girar a su alrededor, susurrando historias de traición y sacrificio. Sin embargo, Ana no podía permitirse mirar hacia atrás. La conexión con sus ancestros era palpable, y entendió que su historia estaba entrelazada con la del bosque. Juntas, exclamó, mientras tomó la mano de Clara con fuerza y tiró de Sofía. No podemos ceder ante el ciclo. Mientras las sombras danzaban al compás de su incertidumbre, se dieron cuenta de que su unión llevaba consigo un poder latente. El conocimiento que hemos adquirido puede ser nuestra defensa, dijo Clara, entrecerrando los ojos hacia el oscuro adversario. Podemos invocar sus nombres, sus historias, para que nos den la fuerza para enfrentar esta oscuridad. El abismo seguía abriéndose, ansioso por devorar sus sueños y esperanzas. Y aunque el terror bullía en sus corazones, las palabras de su madre resonaron en sus mentes: nunca olvides la fortaleza de tu sangre. Ana respiró hondo, recordando no solo el peso de sus antepasados, sino también todo lo que podían sacrificar para romper el ciclo. Nuestras vidas son poderosas, gritó Ana, concentrando toda su energía en su voz. Hijas de las Ravenscroft, respondan a nuestro llamado. Nos negamos a ser víctimas. Venid y luchad con nosotras. Las sombras comenzaron a vibrar, vacilando ante la ola de poder que emanaba de ellas. De repente, figuras etéreas aparecieron a su alrededor, las almas de sus antepasadas brillando con fuerza, resonando con admiración y firmeza. Es un momento, murmuró una de ellas, su voz como un susurro de viento entre hojas. Las sombras se detuvieron, momentáneamente confundidas ante la fuerza colectiva que se había formado. Esto es lo que somos, gritó Sofía, haciendo la mano de su hermana con una fuerza renovada. No somos solo sacrificios, somos luz en la oscuridad. La figura imponente titubeó, los ojos rubíes parpadeando brevemente. Entonces, como si el universo mismo diera paso a su determinación, una luz intensa brilló en el claro, bañando a las Ravenscroft en un manto de esperanza. La oscuridad comenzó a desvanecerse, como vapor al sol, mientras las pequeñas llamas de energía se unían, creando un vórtice de luz a su alrededor. Ana sintió el ardor en su corazón. Esto es nuestro legado. No permitiré que se trague nuestras vidas, exclamó, y las sombras comenzaron a gritar, retumbando en el bosque. El eco resonó con fuerza, mientras la figura sombría se convulsionaba y se enfrentaba a la luz. No puede ser, bramó, alzando la voz en una manifestación de rabia. Me han desobedecido, el sacrificio es necesario. No, el sacrificio ha terminado, Ana respondió, su voz firme. No seremos sus marionetas. Nuestras vidas son nuestra elección. Nos levantaremos juntas. Y en ese instante, sintió la conexión de cada generación fluir a través de su ser, un ciclo que estaba destinado a romperse. Las sombras titubearon, y el abismo empezó a cerrarse. Con un grito resonante, la fuerza de sus ancestros empujó a las sombras hacia atrás, disipando el oscuro manto que había pesado sobre su familia por tanto tiempo. El cielo se despejó, y las estrellas comenzaron a brillar, llenando el claro de un resplandor reconfortante. Ana se dio cuenta de que su sacrificio no había sido en vano. Las luces brillantes de sus antepasadas se elevaron, abrazando la realidad de que habían conquistado su miedo. Lo logramos, dijo Sofía, su voz llena de incredulidad y alegría a la vez. Lo logramos. Lágrimas de alivio comenzaron a caer por las mejillas de Clara. El ciclo. Ahora podemos vivir sin miedo. Ana asintió, sonriendo en medio del brillo que las rodeaba. Esta es la nueva historia de las Ravenscroft. Aquellas que lucharon, y nunca se rindieron. Las luces comenzaron a desvanecerse, las sombras finalmente absorbiéndose en la lejanía. Las tres hermanas se abrazaron, sabiendo que su unión había forjado un nuevo camino. El bosque, ahora silencioso, parecía rendirse ante su valentía. No solo habían salvado sus vidas, sino que habían restaurado el orgullo de su familia. Con renovadas esperanzas, Ana, Clara y Sofía dieron un paso hacia el hogar, donde un futuro prometedor las esperaba.
un futuro sin sombras, la noche en Kentucky había visto su final, y un nuevo día se alzaba en su vida, donde el amor y la luz prevalecerían por encima del terror y la oscuridad. Ahora que has llegado al final de esta historia, necesitas suscribirte inminentemente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo hace la diferencia.